El 12 de abril de 2013 recibí una llamada para una inmersión de emergencia. En aquel entonces, mi trabajo principal consistía en realizar inmersiones forenses y de rescate, tareas donde el tiempo siempre era un factor crucial y medible. Pero, esta vez, la situación era completamente diferente. El propósito no estaba claro. Normalmente mis asignaciones eran urgentes: salvar vidas o recuperar objetos importantes. Sin embargo, en esta ocasión, todo lo que me decían era vago, envuelto en incertidumbre. Me despertaron en mitad de la noche, hablándome de un acontecimiento geológico importante. Las respuestas a mis preguntas estaban plagadas de «no sé», y las personas involucradas no eran caras familiares. Eran desconocidos de rostro inexpresivo, un mar de figuras anónimas que no ofrecían ninguna pista. Me llevaron a Greenbrier Valley, en Virginia Occidental. El lugar estaba en medio de la nada, un camino de tierra abarrotado de vehículos oficiales de todas las agencias imaginables. Reconocí siglas como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, NOAA, EPA, USGS y la División de Recursos Naturales de Virginia Occidental. Pero eso no era todo. Muchos vehículos no llevaban distintivos oficiales y otros claramente usaban nombres falsos. Juro que uno de ellos decía ser de un servicio de catering. Me empujaron a través de la multitud, rodeado de voces alzadas y teléfonos en plena actividad. Algunos discutían entre ellos, mientras otros parecían al borde de las lágrimas. Pasé junto a un hombre de rostro rojo que agitaba frenéticamente papeles frente a una mujer joven, quien se limitaba a sentir con una sonrisa imperturbable. Luego, las preguntas comenzaron a llover sobre mí. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? ¿Trajiste tu propio equipo? ¿Ya firmaste el registro? Entre el caos, distinguí a algunos conocidos. Estaba Garrett, quien acababa de cumplir 44 años, y Nora, una compañera con la que había trabajado en un par de inmersiones de rescate, aunque nada de esta magnitud. Ambos ya estaban poniéndose sus trajes para inmersión en frío, revisando minuciosamente su equipo. Mientras intentaba entender qué estaba pasando, alguien me entregó una pila de papeles para que firmara. Apenas los hojeé antes de rubricarlos, ya que a mi alrededor la tensión seguía aumentando. Un grupo de personas se había reunido cerca de un representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y una mujer mayor vestida con un traje de pantalón impecable. «Tienen 12 horas», declaró la mujer con tono firme. «Ni un segundo más. Esto es propiedad privada». «Podemos retrasar el proceso», respondió el representante. «Podemos llevar esto a los tribunales». «Adelante. Estoy segura de que el juez estará encantado de escuchar cómo intentan justificar su repentino interés en nuestra propiedad. No tenemos que justificar nada, maldita sea. En 12 horas se les considerará intrusos. Llamaremos a seguridad privada para sacarlos de aquí». Con un rápido movimiento, la mujer clavó una pila de documentos en el pecho del representante. «Nuestro congresista está ansioso por cortar tus fondos, imbécil». Cuando la mujer se marchó furiosa, un murmullo recorrió la multitud. «Malditos sicarios, criminales de guerra». Garrett me hizo un gesto para que me acercara. Me senté junto a él en un tronco mientras comenzaba a prepararme. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?», pregunté frustrado. «Un terremoto», dijo Nora con un tono que intentaba parecer casual. «No fue muy grande, pero lo suficiente para causar esto». «¿Qué tiene esto que ver con un terremoto?», repliqué incrédulo. «Es el lago», respondió Garrett con un brillo inquietante en los ojos. «Ya lo verás». Mientras ajustaba mi equipo, alguien me tomó del brazo y me empujó hacia adelante. No dejaron de hacerme preguntas mientras me guiaban apresuradamente hacia el lugar. Finalmente salimos del bosque hacia un claro.
donde se suponía que debía estar un lago, pero lo que encontramos no era un lago. El agua había desaparecido, dejando solo un lecho de tierra fangosa y desolada. Cientos de gaviotas se abalanzaban sobre los peces moribundos, llenando el aire con sus chillidos ensordecedores. Algunos, hombres, vestidos con trajes protectores, intentaban ahuyentarlas, pero solo lograban resbalar y patinar torpemente sobre el barro. En el centro del lecho seco del lago, había un agujero de unos 2 metros por 1,5 metros. El único lugar que aún retenía algo de agua. Había mesas, cintas de seguridad y banderas rojas marcando el perímetro. Alrededor, una docena de personas trabajaban frenéticamente en portátiles, comprobando cálculos y midiendo datos. Una mujer apareció junto a nosotros y nos empujó hacia adelante. El amanecer estaba cerca. Podía sentir el calor de los primeros rayos del sol en el horizonte. «Vamos a hacer una inmersión a ciegas», dijo con firmeza. «Necesitamos que mantengan comunicación constante con nosotros y reporten cualquier cosa que vean. Estarán en el agua en 1 hora». «No vamos a hacer eso», interrumpió Garrett, indignado. «Aquí no hay ninguna emergencia. No tiene sentido». Antes de que pudiera terminar, la mujer lo empujó al suelo, haciéndolo caer en el barro. «Lo vas a hacer», gruñó con furia. «Lo harás, maldita sea. No haremos nada hasta que tengamos». «¿Ves eso?», lo interrumpió señalando los vehículos alineados en el claro. «Eso es una maldita promesa de que destrozaré tu vida hasta los cimientos si te niegas. Arrogante imbécil. Ahora hazlo, o te aseguro que nunca volverás a tocar ni un vaso de agua». Garrett, humillado, aceptó finalmente. Nora lo ayudó a levantarse y nos dirigimos hacia el agujero. Las gaviotas seguían chillando y el hedor de los peces muertos me revolvía el estómago. Afortunadamente, la máscara de goma ayudaba a filtrar parte del olor. 2 hombres intentaron organizar lo básico, pero era evidente que no había un plan real. No sabíamos nada. Temperatura del agua, estabilidad de las paredes, corrientes, nada. Los técnicos no tenían experiencia en este tipo de situaciones y sus respuestas eran vagas y desinformadas. El pequeño terremoto había revelado un sistema de cuevas submarinas que conectaba con el lago. Era enorme, 350 pies de ancho y 700 pies de profundidad, todo bajo tierra. Tratamos de organizarnos, ajustamos nuestras máscaras conectadas y decidimos usar líneas de seguimiento individuales. Bucearíamos durante 20 minutos y dejaríamos otros 25 para volver a la superficie y despresurizar. Mantendríamos contacto constante con el equipo en tierra y cualquier fallo en las comunicaciones sería motivo para regresar de inmediato. No había margen para errores. Mientras preparábamos nuestro equipo, nos entregaron cinceles de mano y bolsas autosellantes. «Queremos muestras de todo», nos dijeron. De todo. En ese momento el panorama aún era incierto. Lo único que sabíamos era que el terremoto había expuesto un sistema de cuevas que había estado completamente aislado durante miles, tal vez cientos de miles de años. Algunos mencionaron la edad de hielo del Karoo, pero eso sonaba improbable. Esto podría ser un descubrimiento único o un completo desperdicio de tiempo. El tiempo seguía corriendo. Finalmente nos acercamos al agua. Estaba mucho más fría de lo esperado. Sentado en el borde, con los pies colgando en el agua turbia, un técnico se acercó para revisar mis tanques de aire por última vez. «Es emocionante, ¿verdad?», dijo con una sonrisa nerviosa. «Estoy celoso». «¿Celoso?». «Claro, estás a punto de explorar algo que nadie ha visto jamás. Es increíble». «Eso no siempre es bueno», intervino Nora, ajustando su equipo. «Hay demasiados lugares en el fondo del océano que deberían permanecer intactos». Nos sumergimos. El agua era turbia, llena de barro y juncos que flotaban como fantasmas. Bajamos directamente.
sintiendo cómo la temperatura descendía con cada metro. Las partículas suspendidas en el agua parecían un remolino de polvo en una tormenta, y cada vez que me movía, esa sensación de inquietud crecía más en mi pecho. Nunca había estado tan mal preparado para una inmersión, y las cuevas submarinas siempre habían sido territorio prohibido por una razón. Descendimos unos 8 metros antes de llegar al fondo. Las paredes de la cueva eran ásperas y afiladas, cubiertas por una fina capa de cristal. Sal, pensé. Nora tomó una muestra mientras las voces de los técnicos zumbaban en nuestros oídos, sus instrucciones confusas y mal coordinadas. «Ve más profundo», ordenó una voz. Avanzamos hacia 3 túneles diferentes. El primero era demasiado estrecho, así que retrocedimos y probamos otro. Finalmente encontramos uno lo suficientemente amplio para movernos, aunque más parecía gatear que nadar. Tortuga 1, estamos en un estado sísmico. Se oyó en nuestros auriculares. Responde, por favor. En espera. Igualando presión. Respondí. El túnel nos llevó a una pequeña cámara submarina. El agua era menos turbia y el espacio, aunque estrecho, era suficiente para reagruparnos. Nora encontró una sustancia viscosa y transparente en una grieta de la pared, mientras Garrett trataba de arrancar un trozo de granito con su cincel. Vi algo que brillaba en la pared. Por un momento pensé que era algo inusual, pero resultó ser solo un reflejo de la luz de mi cámara, en un trozo de cuarzo. Aún así, lo tomé. No podía regresar con las manos vacías. Después de agotar nuestro tiempo, ascendimos lentamente a la superficie para tomar aire. El procedimiento fue metódico, cuidadoso, y aunque estábamos obteniendo resultados, sabíamos que no podríamos llegar al fondo en las 12 horas que nos habían dado. Sin embargo, nos aferrábamos a la esperanza de encontrar algo interesante con cada nueva inmersión. Al salir del agua, nos encontramos rodeados por al menos 50 personas que habían formado un círculo a nuestro alrededor. Hombres con trajes protectores trajeron hieleras para las muestras, y 2 técnicos trabajaban apresuradamente en un sistema de mangueras de aire para prolongar la siguiente inmersión. Hicimos una breve pausa para cambiar los tanques de aire y planificar la siguiente incursión. La nueva configuración nos permitiría descender más. Las mangueras de aire podían alcanzar los 60 pies y ya estaban preparando extensiones para llegar más profundo. Aún así, Garrett insistió en renovar nuestros tanques de aire, por si acaso. Mientras conectábamos las mangueras, el denso aire químico de los tanques se mezclaba con el olor a barro, peces muertos y un leve rastro de diésel de los generadores cercanos. Nos sumergimos de nuevo en las turbias aguas, esta vez decididos a explorar más allá del lodo y los juncos. Nos movimos hacia túneles aún más profundos. Las mangueras de aire, aunque útiles, funcionaban como correas que limitaban nuestra movilidad. Pronto alcanzamos el límite. Fue Nora quien lo notó primero. «Control de superficie. Necesitamos una línea más larga», dijo. No hubo respuesta. Esperamos unos segundos, pero el silencio continuó. Tal como había dicho Garrett, nos habíamos adentrado demasiado como para mantener una señal sólida. «Puedo subir y verificar», sugirió Garrett. «O podemos tirar de la manguera y esperar lo mejor». «No pienso tirar de una manguera de aire», rió Nora nerviosa. ¿Qué? ¿Qué rayos es esto?» Su voz se cortó con ráfagas de meses estática, mientras mi cámara, montada en el hombro, comenzó a zumbar de manera extraña. Nora nos hizo señales para regresar a la superficie. Sin preguntas, Garrett y yo la seguimos sin dudar. Algo no estaba bien. De repente, un estruendo profundo resonó desde las profundidades, como si la tierra misma estuviera intentando arrancar un motor diésel. Las paredes comenzaron a temblar, grietas se abrían a nuestro alrededor y una sensación de pánico se apoderó de mí. El aire ya no era una certeza
y el agua parecía volverse más pesada. Cuando Nora cruzó el primer túnel, vi algo que nunca olvidaré. La pared de granito comenzó a moverse. Rocas sólidas, afiladas como cuchillos, ondulaban con una facilidad imposible, como si fueran globos golpeados por un niño. Luego, todo colapsó. El túnel se derrumbó sobre nosotros con un rugido ensordecedor. Las mangueras de aire se cortaron limpiamente y el pie de Nora quedó atrapado, aplastado bajo los escombros. Un violento chorro de aire y fragmentos de huesos se mezclaron en el agua, mientras el sonido de nuestro mundo desmoronándose hacía vibrar mis huesos. Un chillido escalofriante atravesó nuestras comunicaciones, justo cuando el agua comenzó a moverse con fuerza. Estábamos siendo arrastrados hacia abajo. Me cubrí la cabeza mientras mi cuerpo era lanzado por los túneles, golpeándome contra las paredes a medida que descendía. Mi tanque de aire tintineaba y mi máscara comenzaba a llenarse de agua. No había oxígeno. La manguera estaba completamente desconectada. Golpeé mi hombro, mi pierna, mi cabeza. Cada parte de mi cuerpo era lanzada contra las afiladas paredes de la cueva. Sentí una herida en la nuca, no profunda, pero suficiente para notar que mi cuerpo perdía temperatura. En algún momento, la cámara de mi hombro se desprendió y desapareció en la corriente. Finalmente, todo se detuvo. Me encontré flotando en una vasta piscina de oscuridad, un océano sin fondo. No sabía dónde estaba el suelo ni dónde estaba la superficie. Traté de nadar hacia arriba, pero había demasiada resistencia. Después de unos segundos, me di cuenta de que estaba orientado al revés, nadando hacia abajo. Mi máscara contenía agua estancada justo debajo de mi boca. Escupí para despejarla, pero el sabor era extraño. Un toque azucarado mezclado con hierro, sangre. Entonces algo me atrapó. Mi primer instinto fue luchar, pero mi cuerpo estaba destrozado. Mi brazo estaba lastimado, mi pie izquierdo dislocado y tenía un corte profundo en el muslo. Apenas podía moverme y la única luz provenía de mi máscara, iluminando fragmentos de mi herida. Fue entonces cuando vi a Garrett. Hizo una señal con la mano que no reconocí. Un puño cerrado, con los dedos empujando hacia afuera. Parecía un empujón o una exhalación. ¿Exhalar? Pensé. Lo intenté. Exhalé con todas mis fuerzas, expulsando el agua de mi máscara. Un segundo después, Garrett conectó mi tanque de aire de repuesto. Nos miramos en silencio. Su máscara estaba rota y sangraba profusamente por una herida encima del ojo derecho. Sin comunicación, dependíamos de señales manuales. Garrett tocó mi mejilla y revisó mi equipo antes de preguntar con gestos: ¿estás bien? Respondí con un leve asentimiento. No estaba bien, pero al menos podía moverme. Con cuidado comenzamos a avanzar. No sabíamos a qué profundidad estábamos, pero teníamos que conservar el poco aire que quedaba. Si lográbamos mantenernos estables, tal vez teníamos menos de una hora de oxígeno, aunque probablemente era mucho menos. Garrett y yo nos tomamos de la mano y comenzamos a ascender lentamente. A medida que subíamos, empecé a sentirme un poco más centrado. Por fin estaba orientado, o al menos eso parecía. Seguimos nadando hacia arriba, pero algo no encajaba. A pesar de nuestro avance constante, parecía como si no nos hubiéramos movido en absoluto. Todo seguía igual de oscuro. El agua continuaba negra y opresiva. Pero entonces Garrett se detuvo de repente. Confundido, lo seguí hasta que vi lo que había captado su atención. Miraba hacia arriba. En el agua, pequeños destellos de luz azul. ¿Peces? Banco de criaturas diminutas se movía ágilmente sobre nosotros. Eran peces, o algo similar, de unos 10 centímetros de largo, con un extraño tono azul celeste. No tenían ojos y, en lugar de un rostro, había una especie de pico grueso que recordaba al de un pulpo. Aunque se mantenían a una distancia prudente,
Su velocidad y movimientos eran desconcertantes. Garrett extendió una mano, como si quisiera tocarlos, pero se detuvo. Tampoco intenté nada. Eran nativos de ese extraño ecosistema y podrían ser venenosos. Garrett me apretó la mano, un gesto tranquilizador, y seguimos subiendo. Después de 10 minutos ascendiendo en línea recta, llegamos a un callejón sin salida. Un techo de roca sólida bloqueaba nuestro camino. No había aberturas ni túneles, nada que indicara una salida. Por un momento, sentí un nudo de desesperación en el pecho. Quizás habíamos descendido por un pasaje lateral y no nos habíamos dado cuenta. Si ese era el caso, estábamos atrapados como una mosca golpeando contra un cristal. Garrett golpeó suavemente la roca con un cincel, desmenuzando pequeños fragmentos. Los observó con atención mientras se hundían en el agua. No tardamos en notar algo interesante. Los fragmentos se desviaban ligeramente hacia nuestra izquierda. Corriente era nuestra única pista. Aunque no podía dejar de preocuparme por el tiempo que llevábamos bajo el agua, me aferré a la esperanza. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cuánto aire nos quedaba? Estaba pasando demasiado tiempo. Mis cálculos mentales eran inútiles. El reloj de Garrett estaba roto y el mío había sido configurado incorrectamente antes de la inmersión. A medida que seguimos el flujo de la corriente, el techo comenzó a curvarse y finalmente encontramos una abertura que parecía conducir hacia arriba. El pasaje era estrecho, tan ajustado que tuve que exhalar para poder pasar. Avanzamos centímetro a centímetro, sintiendo cómo toneladas de roca inestable presionaban contra mi pecho y mis costillas adoloridas. Entonces, al final del túnel, emergimos. No era la superficie, era una bolsa de aire, un espacio cerrado lo suficientemente grande para que los dos pudiéramos estar de pie con las cabezas inclinadas. Aunque no era lo que esperábamos, nos ofrecía un respiro. Apagué el tanque de aire y limpié mi máscara, tomando mi primera bocanada de aire libre. Garrett hizo lo mismo poco después. El aire era pesado y rancio, con un dulzor extraño que se mezclaba con el olor a humedad. Tosí, sintiendo un dolor agudo en las costillas mientras intentaba recuperar la compostura. «El lago», dijo Garrett, entre jadeos. El agua se movió con el cambio de temperatura al amanecer. Eso debió calentarla y puso todo esto en marcha. «¿Qué tan profundo crees que estamos?», pregunté, todavía tratando de controlar mi respiración. Hice una pausa, evitando mirar directamente a Garrett. «¿Nora?», pregunté finalmente. Garrett negó con la cabeza, su expresión sombría. El túnel se cerró. Podría estar atrapada allí arriba, pero al menos no se ahogará. Asentí en silencio, masajeándome suavemente el pie lesionado. Sabía que tenía que volver a colocarlo en su lugar, pero incluso el contacto más leve enviaba oleadas de dolor por mi pierna. «Podrías esperar», sugirió Garrett. «Estás herido». «No voy a morir aquí», respondí, apretando los dientes. Bien. Tras recuperar el aliento, revisamos nuestro equipo. Teníamos alrededor de 3/4 partes de nuestros tanques de aire aún disponibles, suficiente para un poco más de exploración. A pesar de algunos cortes y hematomas, no parecía haber heridas graves, aunque sabíamos que la situación podía empeorar rápidamente si no teníamos cuidado. El agua estaba repleta de bacterias desconocidas y nuestro cuerpo estaba vulnerable. Volvimos al agua, moviéndonos con cuidado a través de túneles que gradualmente se ensanchaban. Aunque el espacio comenzaba a abrirse, la sensación de opresión seguía conmigo. Garrett marcaba las paredes con fragmentos de la manguera de aire rota, dejando un rastro que nos permitiera regresar a la bolsa de aire si lo necesitábamos. Era como dejar migajas de pan en un bosque oscuro.
El agua se volvía más fría, y con cada metro avanzado, sentía cómo mi cuerpo luchaba por mantener el calor. Sabíamos que no podíamos seguir mucho más, pero ambos estábamos decididos a descubrir qué había allí abajo. Nos adentramos más en los túneles, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un laberinto interminable. Cada camino parecía prometer una salida, solo para convertirse en otro callejón sin salida. Con cada nueva barrera, sentía cómo mi esperanza se desvanecía poco a poco. Finalmente, encontramos un camino que parecía llevarnos más lejos, pero enfrentamos una decisión crucial. Podíamos retroceder para reorientarnos o seguir avanzando, apostando por encontrar algo más adelante. Garrett me miró, sus ojos llenos de incertidumbre mientras apretaba mi mano en busca de dirección. Hice una señal clara. Adelante. El túnel se abrió en un pozo vertical que ascendía en línea recta. Había una corriente suave que nos empujaba hacia abajo, apenas perceptible al principio, pero suficiente para hacerme notar que estaba aumentando. Entonces, el agua comenzó a brillar. Un banco de pequeños peces azul celeste pasó junto a nosotros, moviéndose con precisión hacia las profundidades del túnel. Quizás seguían la corriente, buscando un refugio o simplemente huyendo de algo. Garrett me apretó la mano con un gesto de celebración. Su entusiasmo, aunque fugaz, era contagioso. Seguimos adelante, llegando a un punto donde el túnel se bifurcaba en varias direcciones. Cada pasaje parecía igual de prometedor, y sin nada más que perder, elegimos uno al azar. No me quedaban recursos para marcar nuestro camino, así que confiamos en nuestra memoria y un poco de suerte. El brillo en el túnel. Avanzamos hasta que Garrett se detuvo en seco. Algo brillaba al final del pasaje, reflejando las luces de nuestras máscaras. Parecía cuarzo o algún tipo de cristal incrustado en la roca. Nos acercamos con cuidado, pero cuanto más nos aproximábamos, más claro se volvía que no eran cristales. Eran ojos, oscuros, predatorios y desprovistos de cualquier emoción humana. Sentí un escalofrío recorrerme cuando los vi. No había empatía en ellos, solo una intención despiadada. Durante un instante, supe que no éramos más que carne para esa cosa. Entonces, salió de las sombras. La criatura era una amalgama de pesadillas. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y recordaban a los huesos afilados de un mono araña. Sus dedos terminaban en garras diseñadas para destrozar carne con facilidad. Aunque grande, la criatura se movía con una velocidad inquietante, arrastrándose por las paredes del túnel con una precisión aterradora. No nadaba, simplemente acechaba. En sus movimientos vi la agilidad de un depredador supremo. Era capaz de atrapar a los peces azules con una rapidez escalofriante, y cada gesto suyo parecía hecho para cazar. No debería haber estado allí. No deberíamos haberla encontrado nunca. La visión de sus brazos extendiéndose hacia mí se grabó en mi mente. Desde entonces, no puedo mirar un pasillo oscuro sin imaginar esas extremidades buscando atraparme. Dejé atrás todas las reglas de seguridad, todo sentido de control. Corrí, jadeé, grité, me arrastré y pateé con todas mis fuerzas. El dolor en mi pie herido era insoportable, pero no importaba. Lo único que importaba era escapar. El agua detrás de mí se agitaba con el movimiento de la criatura, formando olas que empujaban contra mi cuerpo ya agotado. No miré atrás hasta que llegué a la entrada del túnel. Fue solo un breve instante, pero vi a Garrett. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, reflejando un horror absoluto. En ese momento, ambos sabíamos lo que iba a suceder. La criatura lo alcanzó. Brazos largos y afilados envolvieron a Garrett, y su cuerpo se sacudió cuando le arrancaron el brazo derecho de un tirón. El sonido del hueso rompiéndose resonó por todo el túnel, vibrando hasta mis propios huesos. Podía sentir el eco de sus gritos,
aunque apenas podía oírlo sobre mi propia respiración entrecortada y desesperada. El escape todo era un borrón. Destellos de azul brillaban en el agua mientras corría, tropezaba y me arrastraba por los túneles. Mis lágrimas se mezclaban con el agua que llenaba mi máscara, y cada paso que daba era un recordatorio del dolor punzante en mi pie. Encontré otra bolsa de aire, pero no me detuve. No podía. Sentía los ojos de esa cosa siguiéndome. Esos brazos alargados intentando atraparme. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había pasado, pero una cosa era segura. No podía detenerme. El aire en mi tanque comenzó a calentarse, un signo inequívoco de que se estaba agotando. El pánico se apoderó de mí mientras seguía moviéndome, buscando desesperadamente una salida. Finalmente, encontré otra bolsa de aire, apenas lo suficientemente grande para meter la cabeza si inclinaba bien el cuerpo. Me quité la máscara de buceo y cerré el tanque, dejando que el aire frío, cargado de sal y sangre, llenara mis pulmones. No podía dejar de llorar. Estaba atrapado, perdido y agotado. La luz de mi máscara comenzó a parpadear, y cada vez que lo hacía, sentía que mi esperanza se apagaba un poco más. Si la sostenía en el ángulo correcto, todavía funcionaba, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que me quedara completamente a oscuras. Pasé al menos 10 minutos intentando recuperar el aliento, evaluando mis opciones. Mi cuerpo estaba congelado y mi mente nublada por el miedo. El tanque estaba casi vacío y sabía que no podía avanzar mucho sin aire. Pero quedarme allí tampoco era una opción. No confiaba en nadie allá arriba para venir a buscarme y, aunque no hubiera un depredador acechando, el frío y la pérdida de sangre terminarían matándome. Entonces, lo recordé. La sangre. Maldición. Mi pulso se aceleró cuando sentí algo moverse en el túnel debajo de mí. Era una presión sutil en el agua, como una corriente, pero más inquietante. No había forma de que pudiera moverme lo suficientemente rápido para escapar. Mi única esperanza era que no me encontrara. Contuve la respiración, cada fibra de mi ser rogando por permanecer invisible. Pero podía sentirlo. Se estaba acercando. Cerré los ojos con fuerza, y las lágrimas que caían hacían pequeños sonidos al golpear el agua. Esos diminutos ruidos parecían retumbar como martillazos en mis oídos. La presión en el agua aumentó. Estaba cerca. Abrí los ojos lentamente para mirar hacia abajo, pero todo era oscuridad. La luz de mi máscara finalmente se apagó. Momentos después, los golpes en el agua continuaron, esta vez a mi lado. Era un alivio momentáneo. Quizás no estaba acostumbrado a cazar humanos, o tal vez estaba llevando a su presa de regreso a su nido. Cuando los golpes se desvanecieron, exhalé y toqué el agua con las manos, dejando que el frío me calmara. No había otra opción. Tenía que seguir adelante. Me ajusté la máscara y me impulsé con las últimas fuerzas que tenía. Un destello de esperanza. En la oscuridad, me di cuenta de algo peculiar. Sin la distracción de la luz, podía sentir mejor la corriente. Una extraña intuición me guiaba, como si mis otros sentidos se intensificaran. Confié en esa sensación y comencé a moverme hacia donde la corriente era más fuerte. Eventualmente, llegué a otro túnel y, para mi sorpresa, encontré una bolsa de aire más grande. Pero no estaba solo. El sonido metálico de algo tintineando me llamó la atención. Busqué a mi alrededor y lo vi. El tanque de Garrett. Por un lado, era un golpe de suerte increíble. Por otro, significaba que la criatura había estado muy cerca. Demasiado cerca. Tomé el tanque y me aseguré de que tuviera suficiente aire. Avancé lentamente, permitiéndome pequeños respiros mientras seguía subiendo. El túnel se ensanchaba gradualmente
pero con cada paso me sentía más pesado, como si el equipo estuviera tirando de mí hacia abajo. La fatiga era abrumadora y la idea de simplemente detenerme se volvía tentadora, pero no podía, no aún. El final del camino había estado avanzando por túneles interminables durante lo que parecían horas. Cuando finalmente el aire en el tanque de Garrett empezó a fallar, encontré otra bolsa de aire, pero ya no tenía fuerzas. Era el final. Tiré el tanque a un lado y el ruido del metal resonó en la caverna. Lo siguiente que escuché fue un sonido sutil, pero inconfundible, un jadeo. Me pegué a la pared, tratando de no hacer ruido mientras sentía una presencia acercándose. Los pasos eran grandes y húmedos, con un sonido extraño, como si el aire se comprimiera contra una membrana. Quedé inmóvil, apoyando todo mi peso en mi pie sano, con el cuerpo retorcido en un ángulo doloroso. Pude escuchar la sangre goteando de mi brazo y cayendo al agua. El sonido parecía insignificante, pero sabía que cualquier ruido podría ser mi perdición. La criatura pasó cerca. No parecía interesada en mí esta vez. En cambio, oí el crujido de un hueso rompiéndose, seguido por el sonido de algo siendo mordido y succionado con ansiedad. No podía quedarme para ver qué era. El tiempo corría y sabía que mi única esperanza era seguir avanzando, aunque mis fuerzas se desvanecían con cada paso. Permanecí paralizado durante lo que parecieron eternos 30 minutos. El miedo me tenía atrapado, incapaz de moverme. Finalmente, escuché cómo el sonido de esa cosa se alejaba, adentrándose en un túnel lateral, descendiendo más hacia las profundidades. Era mi oportunidad. Comencé a moverme, cojeando con cuidado, solo para sentir algo blando bajo mi pie. Miré hacia abajo, un pie humano parcialmente devorado. A partir de ese momento, todo se convirtió en un proceso metódico y desesperado. Me deslicé lentamente, siguiendo la corriente durante 30 segundos. Si no encontraba un camino claro, retrocedía. Recuperaba el aliento y probaba otro túnel. Cada inhalación era un lujo, cada decisión, una apuesta. Mis pulmones empezaron a doler más que mi pie, pero no podía permitirme detenerme. Después de lo que parecieron horas, llegué a un gran canal vertical. Una ráfaga de agua ascendía con fuerza. Tenía que haber algo allí. Tal vez una salida, una superficie. Lo que fuera. Aguanté la respiración lo más que pude, nadando con toda la fuerza que me quedaba, impulsándome hacia arriba, esperando encontrar aire. No había nada, un callejón sin salida. Me estrellé contra una superficie lisa y sólida, golpeándome la cabeza. Mi cuerpo quería gritar, liberar toda la desesperación contenida en mis pulmones, pero sabía que eso sería mi final. No había aire que desperdiciar. Mientras palpaba la superficie, me di cuenta de algo. Era metálica. Era delgada pero pesada, como una barrera sellada. Comencé a golpearla con todas mis fuerzas, pero cada impacto solo hacía eco en la nada. Mi corazón se detuvo al sentir que algo más se movía. Desde abajo, me había encontrado. Primero, sentí un leve cosquilleo en mi pierna. Luego, esos dedos largos y delgados se envolvieron alrededor de mi tobillo, firmes, decididos a arrastrarme hacia abajo. Me debatí con todas mis fuerzas, pateé, rasguñé, me impulsé hacia arriba. Un calambre desgarrador atravesó mi brazo y por un momento grité, perdiendo parte del aire que tanto necesitaba. Me arrastró 1,5 metros hacia abajo, pero me solté. Con cada pizca de fuerza que tenía, me impulsé hacia la superficie metálica. Golpeé con desesperación. Esta vez, el metal cedió. 1 centímetro, pero se dobló. De repente, hubo luz, aire, y lo que sea que me perseguía retrocedió. Había ganado. Rescate y verdad, un grupo de 4 hombres me sacó de allí.
Quitaron lo que parecía una tapa de alcantarilla improvisada y me arrastraron a la superficie. Ni siquiera me di cuenta de que estaba respirando. Todo lo que sabía era que el aire llenaba mis pulmones y mis gritos llenaban el mundo. Y seguí gritando. Cuando finalmente me calmé, me enteré de que Nora había logrado escapar. Había perdido un pie, pero estaba viva. La habían sacado en helicóptero, mientras yo seguía atrapado allí abajo. Estuve en esa pesadilla durante 9 horas y 37 minutos. Firmé un acuerdo de confidencialidad que me prohibió hablar de esto durante 10 años. Ese tiempo ha pasado, y ahora comparto lo que sé. Garrett no tuvo la misma suerte. Su vida terminó en las profundidades de ese infierno. Nora sobrevivió, pero quedó marcada para siempre. Y yo, bueno, sobreviví, pero no puedo decir que salí ileso. Algunas heridas no se ven, pero las llevo conmigo cada día. Ese lugar fue comprado por una empresa de inversiones llamada Hatchet. Todavía están allí. Lo sé porque he pasado por las vallas de cadena. He visto las señales de advertencia y a los guardias armados que protegen la entrada. Desde entonces, dejé de bucear. Apenas puedo nadar en una piscina. Y honestamente, estoy bien con eso.